Cuando todo parecía en calma, cuando el ruido mediático había bajado y el público empezaba a mirar hacia otro lado, Rocío Flores volvió a hablar. Pero no con un comunicado ni una exclusiva de plató. No. Lo hizo con un gesto silencioso, calculado, y con una mirada que lo decía todo. Ya basta. La historia que empezó como una guerra familiar ha vuelto a encenderse, pero esta vez el foco no está en los reproches ni en los recuerdos del pasado, sino en algo mucho más grande, la batalla por el relato. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién manipula? ¿Quién calla por miedo o por estrategia? Y en medio de todo eso, los nombres de siempre, Rocío Flores y Fidel Albiac, vuelven a protagonizar el culebrón más comentado de la televisión española. Durante meses, la joven había optado por mantenerse al margen. No acudía a los platós, no respondía a provocaciones y parecía más centrada en su vida personal que en el ruido mediático. Pero detrás del silencio había movimiento. En su entorno más íntimo se comenta que Rocío llevaba tiempo recopilando información, revisando viejos documentos, mensajes y conversaciones que, según ella, podían dar otra visión a la historia que durante años ha dominado los programas del corazón. No se trata de pruebas judiciales ni de papeles para tribunales, sino de recuerdos, material de archivo y testimonios personales que podrían desmontar muchas de las versiones que se han repetido hasta la saciedad. No son armas legales, son herramientas narrativas, piezas que podrían cambiar la percepción del público. Y eso, en el mundo de la televisión, puede ser todavía más potente. Todo comenzó cuando, sin previo aviso, Rocío publicó una frase que desató el caos en redes: «Ya no voy a callar más». No decía nombres, no hacía acusaciones, pero bastó una sola línea para que los programas del corazón se volvieran locos. En cuestión de horas, los tertulianos de siempre empezaron a lanzar teorías, que si había encontrado algo, que si tenía audios, que si se venía una entrevista bomba. En los pasillos de Mediaset y otras cadenas se respiraba nerviosismo. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero todos intuían que el silencio estaba a punto de romperse de forma irreversible. Rocío Flores, la hija que muchos subestimaron, parecía dispuesta a dar su propia versión de los hechos, y lo iba a hacer a su manera, sin pedir permiso. Mientras tanto, el nombre de Fidel Albiac volvió a aparecer en todos los titulares. Algunos lo hicieron con prudencia, otros con más descaro, pero el mensaje era el mismo: si Rocío hablaba, él no podría seguir callando. Su entorno, fiel a su estilo hermético, optó por el mutismo absoluto. Ninguna reacción, ninguna declaración. Y ese silencio, en televisión, suele ser la gasolina del morbo. Porque cuando el protagonista no responde, la historia crece sola. Las redes se llenan de teorías, los programas rebuscan en archivos antiguos, los tertulianos desempolvan frases de hace años para encajarlas en el nuevo contexto. Y así, en cuestión de días, el rumor se convierte en relato. Un relato en el que Rocío Flores pasa de víctima silenciosa a protagonista activa, y en el que cada gesto suyo se analiza como si fuera una pieza de ajedrez. Fuentes cercanas aseguran que la joven está cansada de cargar con una etiqueta que no siente como suya. Durante mucho tiempo, ha sido el blanco fácil, la diana del plató, la que calla mientras los demás hablan de ella. Pero ahora parece haber encontrado el punto exacto entre la prudencia y la valentía. No busca guerra, dicen, sino claridad. Que se sepa lo que realmente pasó, sin intermediarios, sin manipulación, sin medias verdades. Y esa promesa de transparencia ha resonado fuerte. Porque en un país donde el corazón se vive casi como una religión, cuando alguien anuncia que va a contar su verdad, la audiencia se prepara para el milagro o el incendio. No hay término medio. En los grupos de WhatsApp de periodistas, en los cafés de productoras, en las redacciones y hasta en las peluquerías, la pregunta es la misma: ¿qué tiene Rocío Flores entre manos? ¿Qué sabe que no se ha contado? ¿Hasta qué punto podría cambiar la narrativa que durante años ha dominado los titulares? Mientras tanto, las cámaras se afinan, los micrófonos se preparan y los directores de programas se frotan las manos. Porque, les guste o no, Rocío Flores vuelve a ser la noticia más codiciada del corazón español. Su figura, siempre asociada a la herencia mediática de su familia, se reconfigura ante los ojos del público. Ya no es la joven callada que se defendía con tímidas frases en los platós. Ahora se muestra segura, firme, dueña de su discurso. Y aunque algunos dudan de sus intenciones, otros la aplauden por atreverse a hablar,
por no dejar que la historia siga escrita solo por los demás. Lo cierto es que el país entero está pendiente de sus próximos pasos. Porque cuando alguien como Rocío Flores dice que tiene algo que enseñar, el corazón de la audiencia late más rápido. Y aunque nadie sabe exactamente qué mostrará, lo que sí es seguro es que el tablero mediático acaba de cambiar. El silencio se ha roto y el eco promete ser ensordecedor. Y en ese eco, entre las luces y las sombras, todos están expectantes por ver quién queda en evidencia. El estallido fue inmediato. En cuanto Rocío Flores dejó entrever que había material, los medios se lanzaron como si olieran sangre. Los programas de las tardes, las tertulias de los fines de semana, las webs de entretenimiento, todos abrieron con el mismo titular: Rocío Flores prepara su propia versión con pruebas. Y aunque nadie sabía con precisión de qué tipo de pruebas hablaba, si mensajes, si grabaciones antiguas, si simples recuerdos documentados, bastó esa palabra mágica para que se desatara una auténtica tormenta. En cuestión de horas, el tema dominaba la conversación digital. Hashtags con su nombre en tendencia, memes, análisis y ese rumor constante que solo el público español sabe sostener: algo grande va a pasar. Los platós se dividieron. Algunos colaboradores, los de la vieja guardia, defendían que Rocío tenía todo el derecho del mundo a contar su parte, a defender su imagen después de tantos años de polémica. Otros, en cambio, se mostraban escépticos: si tienes algo, muéstralo. Si no, esto es solo estrategia. Y así, el debate se convirtió en espectáculo, y el espectáculo, una vez más, en un espejo de la tensión entre dos mundos irreconciliables. Mientras tanto, en las sombras, los periodistas más veteranos intentaban confirmar si existía realmente ese supuesto material. Algunos contactos cercanos hablaban de carpetas, de conversaciones guardadas, de material que había permanecido intacto desde los años más difíciles de la familia. Pero también de prudencia, de un entorno que pedía calma y cabeza fría. Y en medio de todo eso, un silencio. Un silencio que lo llenaba todo. El de Fidel Albiac. El de los que prefieren no dar juego, los que saben que cada palabra puede convertirse en titular. Pero ese silencio, tan calculado, se convirtió en el ruido más fuerte. Porque en televisión, el que calla no siempre otorga, pero siempre genera curiosidad. Los espectadores, fieles a su instinto, empezaron a tirar de hemeroteca. Recuperaron vídeos de viejas declaraciones, compararon fechas, frases, gestos. Algunos aseguraban que ahora todo encajaba, que por fin se entendía el porqué de ciertos desencuentros. Otros opinaban que era un intento de volver a la primera línea mediática, ahora que los focos parecían mirar hacia otro lado. Y así, sin pruebas todavía sobre la mesa, la narrativa ya estaba escrita. Rocío Flores, la joven que creció entre cámaras y titulares, pasaba de ser objeto de comentario a convertirse en la narradora. Su historia, su voz, su verdad. Una jugada arriesgada, pero también poderosa. Porque cuando un personaje mediático decide hablar en su propio idioma, todo el ecosistema del corazón tiembla. La reacción del público fue tan apasionada como impredecible. Algunos se volcaron en su defensa, asegurando que ya era hora de equilibrar la balanza. Otros la acusaban de reabrir heridas que España ya había llorado suficiente. Pero lo que nadie puede negar es que Rocío volvió a dominar la conversación nacional. En cada programa, en cada artículo, en cada sobremesa, el debate era el mismo. ¿Por qué ahora? ¿Qué pretende realmente? ¿Y hasta dónde está dispuesta a llegar? Mientras los analistas del corazón intentaban descifrar sus movimientos, las redes hacían su propio trabajo. Usuarios anónimos creaban hilos kilométricos comparando versiones, recopilando vídeos, buscando pistas. Era como un gran rompecabezas colectivo donde todos querían ser los primeros en descubrir la verdad. Y en medio de ese torbellino, Rocío Flores seguía en silencio, mirando desde la distancia cómo se desataba el huracán. No necesitó decir nada más. Ya lo había conseguido, todo el país hablaba de ella. Las redacciones, los despachos de productores, los grupos de WhatsApp de periodistas, todos sabían que lo que venía después podía cambiarlo todo. Porque cuando se filtra que alguien tiene pruebas, aunque aún no se hayan visto, la semilla del escándalo ya está plantada. Y en el jardín del corazón, las semillas del escándalo siempre florecen rápido. Y así, el reloj mediático comenzó a contar hacia atrás. Faltaban horas,
quizá días, para que se revelara el siguiente movimiento. Nadie sabía si habría entrevista, comunicado o simplemente un nuevo gesto sutil, pero todos lo esperaban con la misma mezcla de morbo y ansiedad que solo este tipo de historias provocan. Rocío Flores había encendido la mecha, y ahora el país entero esperaba a ver cómo y cuándo explotaría. Y mientras tanto, Fidel Albiac seguía sin pronunciarse. Y ese silencio era el sonido más fuerte de todos. Y entonces ocurrió lo inevitable. Las cámaras se encendieron antes incluso de que ella hablara. Los programas más potentes prepararon especiales, los presentadores abrieron con el tema y los colaboradores se enzarzaron en un bucle de hipótesis. Nadie tenía la exclusiva todavía, pero todos hablaban como si la tuvieran. La tormenta ya estaba desatada. En medio de ese torbellino, Rocío Flores apareció en redes. Una foto. Una frase. Un silencio medido. 3 elementos que bastaron para incendiar otra vez la semana mediática. No hace falta gritar para que te escuchen, escribió, con una imagen suya mirando a cámara, serena, decidida. No había nombres, no había acusaciones, pero todo el mundo entendió el mensaje. Era una declaración sin decirlo. Un golpe sobre la mesa disfrazado de calma. Los programas se volcaron a interpretar cada palabra, cada gesto, cada silencio. Se analizó su postura, el color de su ropa, el fondo de la fotografía. Está lanzando señales, decían unos. Esto es estrategia pura, afirmaban otros. Pero el público, siempre más intuitivo que los tertulianos, captó algo más, una mujer que estaba cansada de aguantar y que, sin gritar, estaba empezando a recuperar el control de su historia. A partir de ese momento, el relato cambió. Lo que antes eran rumores se convirtió en narrativa. Los defensores de Rocío la pintaron como valiente, decidida, dispuesta a poner luz donde solo había ruido. Los críticos, en cambio, la acusaron de jugar al misterio para mantener la atención. Pero da igual el lado, la conversación volvió a girar en torno a ella. En paralelo, el nombre de Fidel Albiac volvió a copar titulares. Sin decir una sola palabra, sin aparecer en ningún programa, se convirtió en el gran protagonista ausente. Los medios especulaban, los portales digitales publicaban artículos sobre su silencio, y los opinadores profesionales llenaban minutos de televisión con frases del tipo «su entorno está sorprendido», «prefiere mantenerse al margen» o «considera que esto no merece respuesta». Lo de siempre. Pero el público, que ya ha visto todos los capítulos de esta saga, sabía leer entre líneas. Lo interesante, lo realmente impactante, no fue lo que se dijo, sino lo que no se dijo. Porque en esta historia, los silencios son los que hacen más ruido. Rocío no acusó, no señaló, no apuntó con el dedo. Solo insinuó que las cosas no fueron como se contaron. Y eso, en un país donde todos creen saberlo todo, fue dinamita pura. Los días siguientes fueron un carrusel de filtraciones, teorías y pequeños detalles que mantenían viva la llama. Un colaborador aseguraba tener información inédita. Otro decía haber hablado con alguien muy cercano. Las webs publicaban titulares cada hora, los cortes de vídeo se volvían virales, y el público seguía pegado al móvil. Porque si hay algo que engancha más que un escándalo, es la promesa de una verdad que todavía no ha salido. Y así, poco a poco, Rocío Flores se convirtió, una vez más, en la mujer más observada del panorama mediático. Cada palabra suya era analizada, cada silencio multiplicado, cada reacción interpretada. Y sin decir demasiado, había conseguido algo que muy pocos logran en este mundo de focos y flashes, volver a tener el control de la narrativa. No sabemos aún si habrá entrevista, si habrá documentos, si todo quedará en insinuaciones. Pero lo que sí sabemos es que ha movido ficha, y lo ha hecho con precisión. Sin estridencias, sin gritos, sin necesidad de pelearse en directo. Solo con la seguridad de quien sabe que el tiempo, tarde o temprano, pone todo en su sitio. Y mientras los espectadores esperan ese gran desenlace, los platós se preparan para la siguiente temporada de la historia más larga del corazón español. Una historia que, como siempre, nos tiene a todos enganchados. Porque cuando Rocío Flores habla, aunque sea con silencios, España entera escucha. Los días siguientes fueron puro terremoto. En los pasillos de televisión, nadie hablaba de otra cosa.
La bomba mediática de Rocío Flores se había convertido en un fenómeno nacional. Cada palabra suya, cada gesto, cada publicación generaba titulares. No hacía falta que hablara directamente, bastaba con que respirara para que los focos se giraran. Los programas de la tarde abrieron con recopilaciones de archivo, recordando los años más duros de su exposición mediática. Los colaboradores más veteranos repasaban viejas imágenes con lupa, intentando encontrar pistas, gestos, frases que ahora cobraran nuevo sentido. Algunos decían que Rocío estaba enviando mensajes encriptados, otros que lo suyo era simplemente un intento de cerrar un ciclo personal, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a ignorarla. Y es que cuando Rocío Flores se mueve, el tablero del corazón se tambalea. La audiencia lo sabe. Los espectadores la han visto crecer, sufrir, enfrentarse y resistir. Saben de memoria cada lágrima, cada bronca, cada titular. Pero esta vez no era la chica emocional, ni la hija enfrentada, ni la joven a la defensiva. Esta vez era una mujer decidida, madura y con un propósito claro: dejar las cosas en su sitio. Fuentes cercanas a su entorno insisten en que Rocío no busca guerra, ni venganza, ni polémica. Lo que quiere es limpiar su imagen, recuperar el control de su narrativa, sobre todo, poner punto final a años de especulaciones que la han acompañado desde que tiene memoria. Ha aguantado demasiado, aseguran. Y es que no hay mayor titular que ese: una persona que decide hablar por sí misma, sin intermediarios. Los que la conocen bien dicen que Rocío ha aprendido a moverse con cabeza, que ya no se deja arrastrar por el impulso ni por los titulares fáciles, que cada paso que da está meditado. Y eso, en el mundo del corazón, es más poderoso que cualquier exclusiva. La calma, en medio del escándalo, es su arma más fuerte. Por su parte, Fidel Albiac mantiene su habitual silencio. No hay comunicados, ni respuestas, ni apariciones públicas. Solo un muro de discreción que, lejos de apagar el fuego, lo aviva. Porque en la televisión española, el que calla no se libra del escrutinio. Al contrario, se convierte en el foco del misterio. Y si algo sabe el público, es que el misterio vende. Mientras tanto, las redes sociales hierven. Algunos apoyan abiertamente a Rocío, aplaudiendo su valentía y su serenidad. Otros, en cambio, la critican por reabrir heridas o por buscar protagonismo. Pero sea cual sea la postura, nadie puede dejar de mirar. El interés es absoluto, el morbo, inevitable. En medio del torbellino, varios programas han empezado a preparar especiales. No tanto para destapar nuevas revelaciones, sino para analizar lo que ya ha pasado. Porque, aunque no haya pruebas concretas sobre la mesa, el simple gesto de Rocío Flores ha reactivado una historia que parecía dormida. Una historia que vuelve a demostrar que el corazón no necesita pruebas para latir, solo necesita emoción. Y lo más sorprendente de todo es que, mientras los tertulianos hablan y los medios especulan, Rocío sigue en silencio. Sin negar, sin confirmar, sin entrar en el juego. Y esa estrategia, tan opuesta a lo que se espera de una figura mediática, está resultando demoledora. Cada día que pasa sin que hable, la expectación crece. Cada silencio suyo vale por un titular nuevo. Así funciona la televisión del corazón. Una mirada basta, un silencio se convierte en discurso y una frase de 3 palabras incendia el país entero. Y Rocío Flores lo sabe. Lo aprendió a fuego. Por eso, cuando decida hablar, si es que decide hacerlo, será en sus propios términos. No en un plató improvisado, no en un ataque impulsivo, sino en el momento exacto en que su versión tenga el mayor impacto. Y ese día, cuando llegue, los focos volverán a girar. Las cámaras volverán a temblar. Y España volverá a detenerse frente a la pantalla, como tantas veces antes. Porque en este país, el corazón no entiende de treguas. Y cuando Rocío Flores mueve una pieza, el tablero entero se tambalea. Y así, poco a poco, la historia vuelve a donde empezó, en el centro del plató invisible que es España entera, donde todo el mundo opina, donde todos creen saber algo y donde cada silencio pesa más que 1000 palabras. Pero esta vez, hay algo distinto. Rocío Flores ya no es la chica acorralada que se defendía con lágrimas. Tampoco la heredará de un apellido marcado por el drama. Hoy se muestra como una mujer que ha aprendido, que ha crecido y que ha decidido que si alguien va a contar su historia, va a ser ella.
Desde que todo esto comenzó, los medios no han dejado de girar alrededor de su figura. Cada red social, cada programa, cada tertulia, la convierte en tema principal. Pero mientras los demás analizan, ella se ha adueñado del relato. Y eso, en el mundo del corazón, es casi un milagro. Porque el que maneja la narrativa, maneja el foco, y el que maneja el foco, tiene el poder. En su entorno, algunos aseguran que Rocío ha recibido llamadas de varias productoras, ofertas de entrevistas exclusivas, incluso propuestas para documentales o especiales de televisión. Pero de momento, nada. Ni una palabra. Y eso lo cambia todo. En un panorama donde todo se filtra, su capacidad para mantener el silencio es casi un acto de rebeldía. No necesita precipitarse, no tiene que demostrar nada. Cada día que pasa sin hablar, la expectación crece. Y esa, quizá, sea su mayor jugada. En cambio, del lado de Fidel Albiac, la calma continúa. No hay reacciones, no hay aclaraciones, solo silencio. Pero un silencio que ya no suena igual. Donde antes se percibía seguridad, ahora hay incertidumbre. Y esa sensación flota en el aire, entre los platós y las redacciones, que algo se está moviendo, que el tablero del corazón está cambiando y que esta historia todavía tiene capítulos por escribir. Mientras tanto, el público observa. Y ahí está la parte más fascinante de todo este culebrón. La audiencia ya no se limita a mirar. Participa. Investiga. Comenta. Se convierte en detective, en juez y en guionista. Las redes sociales se han transformado en una extensión del plató, donde cada usuario elige su bando, defiende su versión, comparte teorías. Ya no se trata solo de Rocío o Fidel, se trata del gran fenómeno del corazón, de esa mezcla de emoción y análisis que España vive como si fuera una serie sin final. Y es que esta historia lo tiene todo: el silencio, la tensión, las miradas, los fantasmas del pasado y la promesa de una verdad que aún no se ha contado del todo. Un suspense emocional perfectamente español. Los expertos en medios ya lo dicen. Estamos viviendo una nueva era del salseo, donde la verdad y la percepción compiten por el primer plano. Ya no gana quien grita más fuerte, sino quien sabe esperar. Y en esa batalla de tiempos, Rocío Flores se ha convertido, sin querer o queriendo, en la protagonista silenciosa más poderosa del panorama mediático. Porque si algo ha demostrado, es que el poder del corazón no está en el escándalo, sino en el control. En saber cuándo hablar y cuándo callar. En convertir una pausa en un mensaje. En transformar el silencio en titular. Y mientras las luces del plató se apagan y los programas cierran con su último debate del día, la historia sigue viva. En los móviles, en los pasillos, en los cafés. Porque todo el mundo siente que esto no ha terminado. Que queda la gran entrevista, la gran confesión, la gran noche en la que alguien, por fin, dirá lo que todos quieren escuchar. Pero hasta que eso ocurra, el misterio sigue siendo el mejor guión que la televisión española podría haber escrito. Y su protagonista, sin decir una sola palabra, sigue dominando la partida. Porque si algo tiene claro Rocío Flores es que la verdad, tarde o temprano, se abre paso. Y cuando llegue ese momento, más vale que las cámaras estén encendidas.